todavía no tienes claro cuál es el primer o siguiente objetivo que debes comprarte, no te vayas de este vídeo porque te voy a decir cuál considero que es el mejor cuando todavía no lo tienes claro. Hola a todos y bienvenidos a Chaman Experience, tu blog de fotografía y vídeo convertido en canal de YouTube. El vídeo de hoy va a consistir en esa tercera parte de esa trilogía, de ese conjunto de vídeos, de esa lista de reproducción que teníamos sobre qué objetivo comprar, cuáles son las características en las que te tienes que fijar, calidad de imagen, etcétera, etcétera. Entonces, en su momento os dije, tanto en la primera como en la segunda parte, las cuales os dejo por aquí, por cierto, os hablé de que más adelante iba a hacer un vídeo hablando acerca de qué objetivo es el que mejor recomiendo, el que más recomiendo para todos aquellos que todavía no tenéis claro qué uso le vais a dar, o que estáis empezando en la fotografía y decís, no, es que quiero hacer paisaje, quiero hacer retrato, quiero hacer fotografía deportiva, quiero hacer bla 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 bla, y queréis hacerlo todo, y a la vez decís, no, es que no tengo mucho presupuesto. O para todos aquellos que ya tienen algunos objetivos y que saben más o menos lo que quieren, pero a la vez no quieren solamente centrarse en un tipo de fotografía en concreto, sino que lo quieren para muchas otras cosas. Sea cual sea tu caso, lo vamos a ver en este vídeo. Como os decía en su momento, lo ideal es que cuando vas a comprarte un nuevo objetivo en fotografía y vídeo, sepas a qué te vas a dedicar, cuál va a ser el tipo de fotografías que vas a hacer, o por lo menos que vas a practicar en mayor volumen, o simplemente que te van a dar más dinero en caso de que te dediques profesionalmente a ello, pero supongo que no es el caso, por lo menos todavía, de la mayoría de vosotros. Entonces, si todavía no tienes claro qué tipo de fotografía es la que más vas a practicar, yo te voy a recomendar un objetivo que va a ser fenomenal para que explores un poquito más todas las áreas de fotografía, todas las técnicas fotográficas y acabes decidiendo, acabes centrándote por una de ellas para saber ya qué otro objetivo comprarte. Y ya que estamos, por cierto, te dejo por aquí el vídeo sobre las técnicas fotográficas en el cual te digo por qué recomiendo que pruebes y que practiques un montón de técnicas fotográficas diferentes, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar. Directamente, lo primero que quiero decir es que generalmente la mayoría de vosotros cuando os compráis vuestra primera cámara soléis compraros el típico kit de cámara más objetivo. Pues bien, ese objetivo quitero, también llamado pisapapeles a veces, en plan de es que no sirve para nada, solo para ponerlo encima de los papeles y que no se vuelen, ¿vale? Es una forma graciosa de denominar ese tipo de objetivos. Entonces, el típico pisapapeles, el 18-55 f3.5 a f5.6, creo, en la mayoría de marcas suele ser algo similar, está pensado para que abarque un rango de distancias focales desde angular a una distancia focal estándar, ¿vale? Es decir, de 18 a 50 milímetros, a 55, algo así, depende de la marca, ¿vale? También a la vez está pensado para tener un poquito más de apertura de diafragma en esa parte más angular de la focal, como son los de 18 milímetros, pero cuando ya te vas a esos 55 milímetros ya se cierra esa distancia focal mínima hasta f5.6. Entonces realmente esto te está provocando algunas limitaciones, sobre todo cuando estás practicando. Esas limitaciones son las siguientes: vas a tener un angular de 18 milímetros, pero no vas a llegar a tener un teleobjetivo, y de hecho cuando estés a 55 milímetros vas a tener una apertura de diafragma como mínimo, ¿vale?, de 5.8, ¿vale? Lo cual significa que no vas a poder de 5.6, perdón, lo cual significa que no vas a poder conseguir que entre mucha luz dentro de la cámara y por lo tanto tampoco te va a servir ni para situaciones en las cuales hay poca iluminación, ni para crear esos desenfoques tan bonitos que se suelen dar en los retratos y que se podría hacer con una distancia focal tal como esa, un 55 milímetros. Entonces realmente estás muy limitado porque no vas a poder utilizar ese objetivo para mejorar ningún tipo de campo de la fotografía concreto, ni tampoco te va a servir para explorar y poner en práctica todos esos conceptos fundamentales de la fotografía, como son la profundidad de campo, por lo tanto pues el enfoque selectivo, por ejemplo, ¿vale? La distancia hiperfocal, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cositas, ¿vale?, que te podría dar, por ejemplo, en caso de la distancia hiperfocal, te podría dar de forma mucho más sencilla un objetivo con una distancia focal menor. Bueno, perdón que me lío. El caso es que esos 18, 55 milímetros, 3.5, 5.6, ese objetivo te va a limitar bastante y te va a impedir que realmente practiques fotografía como Dios manda. Entonces, te voy a explicar cuáles son los objetivos que te recomiendo y por qué te los recomiendo. Lo ideal, bajo mi punto de vista, y más adelante te voy a explicar por qué, es que tengas un objetivo que tenga un ángulo de visión equivalente, más o menos, ¿vale?, a unos 50 milímetros en formato full frame. Ahora te voy a explicar por qué. El caso es que si en vez de una cámara con sensor full frame tienes una cámara APS-C, que es un sensor un pelín más pequeñito, vas a tener que utilizar ese factor de multiplicación, factor de recorte, como le quieras llamar, para calcular a qué distancia focal equivale. Realmente la distancia focal es una cosa técnica y es la misma, eso depende del objetivo, pero sí que es cierto que en lo que se refiere al ángulo de visión sí que equivale al de una distancia focal
para un tamaño de sensor diferente. No quiero meterme en datos técnicos, ¿vale? Porque os voy a liar más. El caso es que, por ejemplo, un 35 mm en APS-C equivaldría a un 50-55 mm en formato full frame y por lo tanto tendría ese ángulo de visión del cual te estoy hablando. Entonces, para mí lo ideal son ese ángulo de visión que otorga un 50 mm en full frame, y simplemente buscas información para hacer una conversión de qué distancia focal sería la equivalente en el tamaño de sensor que usa tu cámara, ¿vale? Entonces, ahora te voy a explicar por qué recomiendo esa distancia focal, ¿vale? Ese ángulo de visión. ¿Por qué recomiendo concretamente la versión 1.8 del objetivo pertinente para ti? Como puede ser 35 mm en APS-C, 50 mm en full frame. Son los dos casos más típicos y por eso hablo principalmente de ellos, pero si tienes micro 4 tercios, pues probablemente será otra distancia focal, probablemente será un poquito menos, un 24, algo así, no lo sé, me la estoy jugando, no lo he mirado, ¿vale? Pero sé que micro 4 tercios es un sensor un pelín más pequeñito, ¿vale? Entonces, cuando encuentres esa distancia focal equivalente al 50 mm, te recomiendo que compres la versión 1.8 y ahora te voy a explicar por qué considero que el objetivo más polivalente, el mejor objetivo para tener en tu mochila es un 50 mm 1.8, sobre todo si estás empezando y sobre todo si todavía no sabes en qué tipo de fotografía, en qué técnica fotográfica quieres centrarte o vas a centrarte en un futuro. O sea que vamos allá. El primer motivo por el que lo recomiendo es porque es una distancia focal tan sencilla y tan barata de fabricar que vas a poder acceder a ella independientemente, más o menos evidentemente, de tu situación económica. Es decir, un 50 mm 1.8 suele costar entre 150 y 250 euros. En comparación con la mayoría de ópticas es algo muy barato. Por ejemplo, el 50 mm 1.8 con el que estoy grabando ahora mismo de Sony creo que cuesta unos 180 euros. Sin embargo, si nos vamos ahí al 28 mm f2 o al 85 mm 1.8 o al 150-600, ¿vale? Pues evidentemente los precios suben a más del doble y en el otro más de 6 veces, ¿vale? En el más grande. Entonces, evidentemente, como puedes comprobar en la práctica, un 50 mm es algo relativamente sencillo de fabricar y por eso es muy recomendable, porque tiene un precio muy bajo. El siguiente motivo por el que lo recomiendo es precisamente porque son muy pequeñitos y muy ligeros. Probablemente esto no sea algo que te importe muchísimo, sobre todo si estás empezando, aunque en cierto modo, si estás empezando y vas a hacer, por ejemplo, fotografía de montaña, etcétera, y te vas a hacer trekkings con la cámara encima, probablemente valores mucho que el objetivo sea pequeñito, ¿vale? A mí me encanta que los objetivos sean muy pequeñitos, muy ligeros, etcétera, a costa de apertura de diafragma más grande o incluso de que tengan algo más de calidad, en líneas generales, ¿vale? Pero yo sí que valoro muchísimo para trabajar que no sean muy grandes, como ya he dicho en los otros vídeos que hemos visto de esa trilogía de qué objetivo comprarte. Lo siguiente a tener en cuenta y a valorar es la calidad del objetivo. Como son relativamente baratos, normalmente podríamos pensar que no son de tan buena calidad, pero como he dicho antes, es bastante o relativamente barato de fabricar esta distancia focal. No sé si es por la demanda, no sé si es porque simplemente por esas características ópticas que yo no entiendo porque no soy físico, no soy óptico, pues evidentemente no puedo entenderlo bien, pero no sé si es por una cosa o por otra, el caso es que son bastante baratos y por lo tanto no quiere decir que no tengan calidad. De hecho, a nivel calidad-precio son ópticas muy buenas en esa relación, lo cual es fenomenal porque te estás comprando una óptica relativamente barata sin que sea a costa de perder calidad de imagen. Y lo más importante de todo, por supuestísimo ligado al precio, supongo que para ti, ¿vale? Si estás viendo esto vas a querer probablemente una primera óptica o no muy cara, pero lo más importante de todo para mí a la hora de elegir esta óptica, de por qué considero que es la mejor opción para la mayoría de situaciones en las que no tienes claras a qué te vas a dedicar concretamente, es por esa combinación ángulo de visión, distancia focal que van unidos y esa apertura de diafragma que tiene. Te va a permitir muchas cosas esa combinación. Lo primero de todo es que al no ser demasiado angular no te va a dar distorsiones de lente. Esas distorsiones que van a quedar a veces un poquito feas, sobre todo si vamos a hacer retratos, lo cual quiere decir que este objetivo es apto, más o menos, evidentemente esta distancia focal, para hacer retratos. Por otra parte, tiene una apertura de diafragma lo suficientemente grande como para permitirnos hacer enfoques selectivos, como para desenfocar el fondo, etcétera. Pero a la vez no es tan teleobjetivo, es decir, no tiene un ángulo de visión tan cerrado como para que el fondo siempre esté desenfocado. Por lo tanto, vamos a poder conseguir darle importancia también al escenario. Es decir, es una distancia focal muy polivalente porque nos va a permitir centrarnos en el sujeto principal y a la vez darle importancia al fondo si es que así lo deseamos. Y dirás, pero Fran, es un poquito raro esto, porque vamos a ver,
si conseguimos que haya desenfoque del fondo, ¿cómo nos vamos a centrar en el fondo? Y si conseguimos que el fondo esté enfocado y que se vea bastante fondo, ¿cómo nos vamos a centrar el sujeto? Pues bien, jugando con la profundidad de campo. Puedes jugar con las distancias desde la cámara al sujeto, desde el sujeto al fondo, etcétera, y con esa apertura de diafragma para modificar esa profundidad de campo. Todo esto, por cierto, si te pierdes en algún momento, échale un vistazo al curso de fotografía básica porque vemos todos estos conceptos fundamentales de la fotografía. Entonces, vas a poder jugar bastante con esa profundidad de campo a pesar de no poder modificar esa distancia focal, ya que es un objetivo fijo y no de focal variable, y por lo tanto la distancia focal que sí que afecta en esa profundidad de campo no la vas a poder modificar. No obstante, se puede modificar de estas formas que te he mencionado. Es decir, me gusta porque voy a poder tanto darle importancia al escenario como darle importancia al sujeto, y puedo jugar para dar más o menos importancia, o incluso, mejor dicho, para combinar la importancia que le quiero dar a cada uno de los elementos que hay en la imagen. Por supuestísimo, jugando a través de la composición. Y estas son las 4 cosas por las que considero que un 50mm 1.8F es el mejor objetivo para que comiences en la fotografía y para incluso que practiques todas las técnicas fotográficas diferentes. Este objetivo te va a permitir probar y experimentar con diferentes técnicas fotográficas, como pueden ser paisaje, aunque tampoco sea el más idóneo para cada una de estas técnicas fotográficas, pero sí que te va a permitir jugar y practicar con ellas. También para fotografía de lifestyle, fotografía de retrato, fotografía de stock, por ejemplo, para desenfocar tanto a las personas del fondo que no tengas su contrato de cesión de derechos de imagen, o para todas esas marcas que se vean en el fondo, etcétera, etcétera. Es muy barato, buena calidad óptica, etcétera. Te va a permitir probar todas esas cositas. Y gracias a ir probando todas estas técnicas fotográficas, te va a permitir decidir en qué centrarte, practicar mucho más una de estas técnicas fotográficas, saber en qué te está limitando este 50mm para esa técnica fotográfica en concreto. Por ejemplo, si haces retratos, primeros planos, ¿vale? Pues probablemente te des cuenta de que no desenfoca suficiente el fondo y acabarás comprándote un 85mm, un 70-200, un 135mm, etcétera, ¿vale? Si haces paisaje, te darás cuenta que no es lo suficientemente angular para la mayoría de paisajes, querrás comprarte probablemente un objetivo más angular, etcétera, etcétera. El caso es que te va a permitir jugar con todos esos conceptos fundamentales de la fotografía, y por lo tanto vas a conseguir saber cuáles son tus preferencias en cuanto a las características que tienen los objetivos, todas esas que veíamos en los otros 2 vídeos que veíamos previamente. Abajo te voy a dejar, por cierto, el enlace también de este objetivo en Canon, Nikon, Sony, para que le eches un vistazo. Y dicho esto, voy a terminar con el vídeo. Espero que te haya gustado, dale like, compártelo con alguien si consideras que le puede resultar interesante. Te dejo enlaces en la descripción y, como siempre, te dejo cositas por aquí y te dejo cositas por aquí.